Berlín hace 90 años. El 10 de mayo de 1933, un grupo de estudiantes y profesores queman decenas de miles de libros. Exactamente aquí, en el corazón de Berlín. Diese mitternächtige Stunde, den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen anzuvertrauen. Das ist eine starke, große und symbolische Handlung. Y eso es solo el principio. La llegada al poder de Adolf Hitler conduciría al Holocausto y a la destrucción de Europa en la Segunda Guerra Mundial. En este documental les mostramos por qué los nacionalsocialistas quemaron libros públicamente y cómo pasaron de esa práctica al asesinato de millones de personas. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, habla del espíritu maligno del pasado que había que arrojar a las llamas. ¿Qué quería decir con eso? Veamos. En los años 20, Berlín es la tercera ciudad más grande del mundo y quizás la metrópolis cultural más vibrante. La industria cinematográfica está en pleno auge. En 1927, Metrópolis, de Fritz Lang, es un éxito de taquilla. En 1928, la ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht triunfa en todo el mundo. Y en 1929 se publica Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque, uno de los libros alemanes de mayor éxito de la historia. La imagen de la mujer también cambia. En la República de Weimar, la primera democracia alemana, las mujeres pueden votar por primera vez y elegir su profesión. Algunas celebran grandes éxitos, como Irmgard Cohen, Else Lasker-Schüler y Vicky Baum, 3 escritoras que residen en Berlín. Las escritoras también participaron en los debates de la República de Weimar. Se involucraron en las discusiones sobre los temas importantes de la época. Hablaron de las ideas de una nueva sociedad liberal. La joven democracia de Weimar no era solo un movimiento político. La gente encuentra nuevas formas de expresarse y experimenta con diferentes estilos en distintos campos del arte, especialmente la literatura. Pero también hay sombras. La democracia no es estable y muchos se sienten engañados por el Tratado de Paz tras la Primera Guerra Mundial, que impuso a Alemania el pago de fuertes reparaciones de guerra. El crack bursátil de Nueva York de 1929 golpea duramente a los alemanes. En 1932, el país tiene casi 6 millones de desempleados. Nazis y comunistas se enfrentan en las calles de Berlín. La joven democracia no tiene suficientes demócratas, así es como Adolf Hitler llega al poder. El 30 de enero de 1933, Hitler es nombrado canciller. Das deutsche Volk ist wieder stark geworden in seinem Geiste. Pero el poder de los nazis aún no está consolidado. Sin demora, toman medidas contra los opositores. Ahora visitamos un lugar muy especial, el Centro de Arte Perseguido en la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania. Un museo dedicado a artistas víctimas del terror y la violencia. Aquí queremos averiguar qué libros fueron quemados y qué ocurrió con sus autores. El director del museo, Jürgen Kaumkötter, y la curadora Birte Fritsch nos presentan a artistas perseguidos por los nazis.
Señor Kaumkot, aquí en el Centro de Arte Perseguido se exponen muchos autores cuyos libros fueron prohibidos en la Alemania nazi. ¿Quiénes eran los artistas que ya no eran bienvenidos en Alemania? Todos los artistas que no pertenecían a la llamada comunidad nacional, o sea, cualquiera que no tuviera la misma opinión que los nazis. Ellos decidían quién pertenecía y quién no. Todos los judíos estaban excluidos, todos los comunistas, todos los liberales, todos los socialdemócratas y todas las personas que no estuvieran de acuerdo con el pensamiento nacional-socialista. Ernst Toller, por ejemplo, tuvo que huir inmediatamente. Cuando los nazis llegaron al poder en enero de 1933, Toller escapó clandestinamente de su vivienda una noche. Los nazis dijeron, tenemos que encontrarlo porque está en contra nuestra, tenemos que atraparlo. Era, digamos, un comunista liberal o un socialdemócrata de izquierdas. Era judío y enemigo personal de Adolf Hitler. En su obra de teatro El Wotan desatado, Toller se había burlado de Hitler y había advertido de los peligros de la extrema derecha. Because today in Germany, every citizen must think only as the Nazi leader dictates. Every book not in line with Nazi doctrine, the works of liberal thinkers, the writings of all Jews, are seized and burned. So thoroughly organized is Nazi domination of the individual that there is not a single German home that escapes surveillance. In every village, in every town and city are stormtroopers from whose headquarters the local party leader directs his district campaign of terror, marks victims for persecution. Esta película, rodada en Estados Unidos, refleja los acontecimientos en Alemania en la primavera de 1933. Si querías trabajar como artista, autor, músico o actor, tenías que ser miembro de la Cámara de la Cultura del Reich. La Cámara de la Cultura del Reich controlaba toda la vida cultural de la Alemania nazi. Los nazis decidían quién entraba en la Cámara de la Cultura del Reich y quién no. El que no fuera miembro no podía trabajar como artista en el Reich. Fue el fin de la vibrante vida cultural de Weimar. Quien no fuera miembro no podía publicar un libro, no podía trabajar en el teatro o en el cine. Sus obras no se exponían en ningún museo o galería, ni en ningún otro lugar. En estas vitrinas se muestran obras y textos de autores perseguidos. En mayo de 1933, más de 200 nombres figuraban en las listas negras nazis. Un año después, había más de 3.500 obras. Los nazis querían condenar al olvido a toda una generación de escritores alemanes. Entre ellos, a muchas mujeres que acababan de conseguir una cierta igualdad política y oportunidades profesionales. ¿Cuál era el ideal de mujer para los nazis? Tenía que ser madre y tener muchos hijos. Eso era todo. Las mujeres debían servir a los hombres y al Reich. Eso significaba tener muchos hijos para una Alemania cada vez más grande. Y mujeres como Else Lasker-Schuller no encajaban para nada en esa imagen. No, en absoluto. Else Lasker-Schuller es una poeta judía alemana, una destacada figura del expresionismo y una personalidad deslumbrante. Se divorció 2 veces. Tuvo un hijo que no era de ninguno de los 2 matrimonios. Era muy individualista e independiente. No dejaba que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Ocupaba su espacio. Defendía la libertad y la autodeterminación. También era un artista queer, podríamos decir.
aunque no era una persona queer, sino que interpretaba roles de género. Las palabras de una de sus obras suenan como una profecía. Nuestras hijas serán quemadas en la hoguera según el modelo medieval. Las llamas consumirán a nuestras inocentes hermanas judías. Muchas obras fueron censuradas y su drama Arturo Aronimus fue cancelado. En marzo de 1933 tuvo que huir porque fue atacada por miembros de las SA en Berlín. ¿Qué pasó luego con Else Lasker-Schüller? Primero fue a Suiza. Viajó un poco y después fue a Palestina. En 1945 murió en Jerusalén. Ernst Toller, enemigo personal de Hitler, huye a Estados Unidos. En 1939 se encuentra en la pobreza y sufre depresiones. Siempre llevaba una soga en su maleta. Fue entonces cuando decidió que esta era su última oportunidad de ser libre y tomó la decisión de abandonar la vida. Su suicidio fue una catástrofe, pero encaja perfectamente con la vida radical y consecuente de Ernst Toller. Toller fue uno de los muchos autores perseguidos que se suicidaron o fueron asesinados. Entre estos últimos, Karl von Ossietzky, que muere tras ser encarcelado y torturado, o Erich Mühsam, que es asesinado en un campo de concentración. Lo que ocurre en Alemania no es ningún secreto. En 1933, más de 100.000 personas protestan en Estados Unidos contra Hitler. Por cierto, en Alemania también se queman libros de autores estadounidenses, entre ellos obras de Upton Sinclair y Ernest Hemingway. Lo mismo sucede con los libros de la escritora ciega y sorda Helen Keller, que escribe una carta abierta a los organizadores de la quema de libros. La historia no les ha enseñado nada si creen que pueden matar las ideas. Los tiranos lo han intentado muchas veces y las ideas se han alzado con todo su poder y los han destruido a ellos. Si hubiera nacido en Alemania, probablemente la habrían matado. Cientos de miles de personas discapacitadas fueron asesinadas en el marco del llamado programa de higiene racial nazi. Bajo este vidrio hay estanterías subterráneas en las que cabrían unos 20.000 libros, tantos como los que quemaron aquí los nazis en 1933. Este monumento en memoria de la quema de libros fue creado por el artista israelí Misha Ullman. Los libros pueden ser muy poderosos. Todos los regímenes autoritarios los temen. Ninguna historia lo demuestra mejor que esta. Now, have any of you guys ever seen one of these bad things for real? We burned almost every physical book in the country. So by the time you guys grow up, there won't be one book left. Burn it. Ray Bradbury escribió en 1953 la novela en la que se basa esta película distópica inspirada en las quemas de libros de los nazis. Señor Tres, usted es experto en el tema de las quemas de libros. ¿Por qué los nazis quemaron libros? ¿Podrían haberse limitado a prohibirlos? Hicieron ambas cosas. Cuando tuvo lugar la quema de libros aquí en Berlín y en muchos lugares de Alemania, hacía tiempo que habían comenzado a prohibir libros. La purga de las bibliotecas ya había comenzado en febrero de 1933. Aquí en Berlín se creó una comisión dirigida por Wolfgang Herrmann que buscó en los catálogos la literatura hostil. ¿Cuál era el significado del fuego? El fuego es tradicionalmente un símbolo que no solo representa la destrucción, sino en cierto modo también el rejuvenecimiento. Y los nacionalsocialistas también utilizaron este simbolismo y el lenguaje metafórico. Los nacionalsocialistas escenifican las quemas de libros casi como una ceremonia religiosa. Era algo típico de ellos. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer gegen Klassenkampf und Materialismus
für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Kautsky. Los radioyentes alemanes pudieron seguir en directo los acontecimientos en Berlín. La radio fue una de las herramientas propagandísticas más importantes de los nazis. La utilizaban para intimidar, pero también para entretener. El objetivo era el control total del pueblo. El Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda decidía qué tipo de arte y literatura estaba permitido. Estaba dirigido por Joseph Goebbels, la mano derecha de Hitler. ¿La quema de libros fue ordenada por el ministro de Propaganda Joseph Goebbels? No, fue una iniciativa de la Unión de Estudiantes Alemanes que tras el boicot a los judíos en 1933 elaboró el 2 de abril un plan para dar continuidad a esta acción de boicot a los judíos y poner en marcha su propia campaña. Esta se llamó Acción contra el Espíritu Antialemán y comenzó el 13 de abril con la colocación del cartel contra el espíritu antialemán con 12 tesis de carácter profundamente antisemita. Nuestro enemigo más peligroso es el judío y el que está atado a él. ¿Qué opinan los estudiantes de hoy? Dylan Davis estudia Derecho en la Universidad Humboldt de Berlín, justo en el lugar de la quema de libros. Conocía la quema de libros. Creo que todos los que estuvieron en un colegio alemán saben lo que pasó. Cuando empecé a estudiar aquí, tardé unas 2 o 3 semanas en darme cuenta de que la quema de libros había tenido lugar aquí mismo. Al principio fue un shock. No debemos olvidar que la quema de libros no fue instigada aquí por casualidad por algunos nazis. Fue organizada por estudiantes de nuestra Facultad de Derecho, apoyados por sus profesores. Y esa parte de la historia no se aborda en nuestro edificio. Dylan y sus compañeros se han propuesto acabar con esta omisión. Con motivo del 90 aniversario de la quema de libros, organizaron una exposición con las biografías de quienes fueron obligados a dejar la Universidad Humboldt de Berlín. Fue muy conmovedor para mí revisar las biografías de las mujeres. En los años 20 se les permitió por primera vez trabajar como abogadas, pero apenas 10 años más tarde, todo acabó. Veo que están muy involucrados en este tema. ¿Tienen alguna relación familiar? ¿Quizás antepasados judíos que tuvieron que dejar la universidad? En mi caso fue justamente lo contrario. Sé que al menos 2 de mis bisabuelos fueron nazis activos o que eran miembros de las SS. Eso me motivó a investigar sobre el nazismo y a pensar en aquellos que fueron perseguidos y que no pudieron continuar con sus vidas como sí pudieron hacerlo mis bisabuelos. Es por eso que en mi caso el trasfondo familiar me impulsó a involucrarme en el tema, pero en el sentido opuesto. De Berlín hemos venido a Colonia, donde también hay jóvenes que investigan sobre la vida de las víctimas. Este es el cuartel general de los Halcones de Colonia. Se trata de una organización juvenil socialista alemana que existe desde hace más de 100 años. Durante el nacionalsocialismo fueron proscritos y perseguidos. Pronto conoceremos más de su historia y de su proyecto actual en relación con el aniversario de la quema de libros. Severin Schwartmann tiene 20 años y es parte de un grupo de trabajo que prepara un acto conmemorativo en Colonia. Con este proyecto queremos rememorar nuestra historia y los inicios de nuestro movimiento, pero además queremos recordar nuestra lucha contra el fascismo. También rememorar la cultura socialista que fue destruida por el fascismo.
Y es que además de la población judía, también los socialistas y comunistas se cuentan entre los principales enemigos de los nazis. Muchos tuvieron que huir o fueron arrestados y asesinados. Severin, ¿puedes hablarme de tu proyecto? Queremos leer una selección de textos escritos por los camaradas de aquella época y cantar canciones que han sido importantes para nuestro movimiento. En 1934 había más de 3.500 libros en la lista negra de los nazis. Muchos autores y autoras proscritos ya habían abandonado Alemania. ¿Cómo era concretamente en el día a día? ¿La gente leía los libros a pesar de que estaban en la lista negra? En el ámbito privado, los libros seguían en las casas. La gente comenzó a tener más cuidado cuando recibía visitas. Independientemente de quién viniera, era mejor esconderlos. Pero se seguían leyendo. Esa literatura desapareció de las bibliotecas públicas. Mediante las listas negras, los nacionalsocialistas lograron impedir el acceso a esos libros. También su venta en las tiendas. Así lograron, efectivamente, que una gran parte de ellos pasara al olvido. Fue el caso de escritores como Alfred Döblin, autor de la famosa novela Berlín Alexanderplatz, que también fue quemada aquí. Döblin volvió del exilio en 1945, pero no logró asentarse. O Irmgard Cohen, autora de la exitosa novela La chica de seda artificial, publicada en 1933. Tras 1945 volvió a Alemania, donde vivió en la pobreza y siguió publicando, pero sus libros apenas se vendían. Son personas que fueron marginalizadas. ¿Qué hubiera ocurrido si los nazis no hubiesen quemado libros? Si no hubiese existido el nacionalsocialismo, si no se hubiesen quemado libros, seguramente se habría seguido desarrollando la diversidad cultural y el espíritu innovador de los años 20 que surgió en Alemania. Si miramos a Estados Unidos, a Hollywood, y qué actores y directores llegaron allá, por ejemplo, Fritz Lang, un inmigrante alemán, o en el área científica, Albert Einstein, que se fue al exilio a Estados Unidos. O en las ciencias sociales, Theodor Adorno. Para las universidades e instituciones culturales estadounidenses, la inmigración alemana fue un enorme aporte del que hasta hoy siguen obteniendo frutos. Para Alemania significó una pérdida de la que, diría yo, aún no nos hemos recuperado. Y en lugar de eso, ¿qué hubo? Literatura patriótica y bélica y, por supuesto, cursilería nazi. Absolutamente aburrido, una literatura que la gente en realidad no leía. Donde se queman libros, se terminan quemando también personas. Reza esta placa conmemorativa. La cita es de Heinrich Heine, un poeta alemán y judío del siglo XIX. Los nazis, por supuesto, también quemaron sus libros. En 1933 los nazis quemaron libros, en 1938 ardieron las sinagogas y a partir de 1942-43, con el genocidio organizado de los judíos de Europa, empezaron a quemar a personas. La quema de libros no es un invento de los nazis. En la historia del cristianismo se quemaron libros y personas. Los golpistas en Chile quemaron libros en 1973 y en 2022 se quemaron libros en Estados Unidos. Si piensa usted en la quema de libros en Tennessee el año pasado, cuando un pastor quemó libros de Harry Potter y de la serie Twilight, o la retirada de numerosos libros de las bibliotecas escolares de Florida, ¿qué diría usted al respecto?
Estas acciones puntuales no las asociaría inmediatamente con la tradición de la quema de libros. Hay que tener en cuenta que el 10 de mayo se quemaron libros en 22 lugares de Alemania simultáneamente. Estas acciones a las que usted se refiere, como también la reciente quema del Corán en Suecia por parte de extremistas de derecha, son acciones de individuos que no cuentan con el apoyo de las autoridades o de la policía. ¿Cree que algo así podría ocurrir también hoy en Alemania? Si no luchamos por nuestros valores, es algo que puede ocurrir en cualquier lugar del mundo cuando radicales intolerantes y antidemócratas llegan al poder. Esto puede ocurrir en cualquier lugar, también en Alemania. ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para prevenirlo? Permanecer alerta, actuar y alzar la voz. Tener coraje y alzar la voz.